Yo no quería saber de Jesús, ni siquiera pronunciar su nombre. Para mí era una amenaza, una distorsión, una figura que dividía a mi pueblo. Pero una noche, todo cambió. Este testimonio es real. Tuve un encuentro que me dejó sin palabras, sin argumentos, sin defensa. Un encuentro con el Mesías que había negado toda mi vida. Mi nombre es Eliezer ben Mordecai. Nací en Jerusalén, en el barrio de Geula, donde las calles huelen a libros antiguos y las paredes murmuran oraciones. Desde pequeño fui moldeado por la tradición. Mi padre, rabino de tercera generación, me enseñó que la Torá no era solo un libro, sino el hálito mismo de Dios. Mi madre, silenciosa y piadosa, me enseñó a temer el pecado más que la muerte. Crecí entre sinagogas, pergaminos y ayunos. A los 13 años mi bar mitzvah fue celebrado como si fuera la coronación de un príncipe. Todos decían que yo sería un gran maestro, y lo fui, pero no sabía que estaba caminando sobre un abismo. Durante años viví para estudiar. Me levantaba antes del amanecer para recitar Teilín. Pasaba horas debatiendo con otros jóvenes sobre las leyes del Shabbat, las interpretaciones del Talmud, los secretos del Zohar. Me convertí en un rabino respetado, temido por algunos, admirado por muchos. Pero por dentro algo se quebraba. No lo decía, no lo mostraba, pero lo sentía. Una soledad que ni la oración podía llenar, un vacío que ni la ley podía explicar. En el año 2006, yo ya enseñaba en una yeshivá reconocida. Tenía discípulos, tenía autoridad, tenía prestigio, pero no tenía paz. Cada vez que veía a los mendigos en la puerta del muro de los lamentos, sentía una punzada. ¿Dónde estaba el Dios que libera? ¿Dónde estaba el Mesías que consuela? Me decían que vendría, que aún no había llegado, pero algo en mí gritaba que ya había venido y que lo habíamos rechazado. Mi entorno era cerrado. Nadie hablaba de Jesús. Era un hombre prohibido, una traición, una amenaza. Los pocos que se atrevían a mencionarlo eran expulsados, humillados, borrados. Yo mismo participé en debates donde se ridiculizaba a los judíos mesiánicos. Los llamábamos los perdidos, pero en secreto yo los observaba. Veía su paz, veía su amor, veía algo que no podía explicar. En casa, las cosas tampoco eran fáciles. Desde afuera todo parecía en orden, una familia respetada, una vida dedicada a Dios, hijos bien educados, una esposa piadosa. Pero por dentro, el silencio era cada vez más pesado. Mi esposa, muy devota y firme, notaba mi inquietud. Ella conocía mis gestos, mis pausas, mis silencios. Me preguntaba si estaba bien. Yo le decía que sí, con una sonrisa ensayada, pero ella sabía que no. Sabía que algo se quebraba. Sabía que el hombre que oraba con fervor en público, lloraba en silencio en privado. Mis hijos me veían como un héroe, el rabino que todos respetaban, el maestro que hablaba con autoridad, el padre que parecía tener todas las respuestas. Pero yo me sentía como un impostor. No porque enseñara mentiras, sino porque enseñaba verdades que no vivía. Hablaba de Dios, pero no lo conocía. Hablaba de la Torá, pero no sentía su fuego. Recitaba textos sagrados, pero mi alma estaba fría. Cada bendición que pronunciaba se sentía como un eco vacío. Cada enseñanza que daba era una repetición sin vida. Había noches en que me quedaba despierto, mirando el techo, preguntándome si todo lo que había construido era solo una fachada. Me preguntaba si Dios realmente escuchaba, si realmente hablaba, si realmente estaba cerca. Me dolía admitirlo, pero algo faltaba. Algo esencial. Algo que ni 1000 páginas podían darme. No era conocimiento, tenía de sobra. No era disciplina, vivía en ella. Era presencia. Era intimidad. Era ese fuego que arde sin consumir.
esa voz que susurra sin gritar, ese amor que transforma sin imponer. Los días se volvían más pesados. Enseñar se convirtió en una carga. Cada vez que abría la Torá sentía que me miraba con tristeza, como si me dijera, «No me estás escuchando», como si las letras mismas supieran que yo había perdido el rumbo. Intenté compensarlo con más estudio, con más ayuno, con más rigor, pero nada funcionaba. El vacío seguía, la inquietud crecía, la paz se alejaba. Un día, uno de mis alumnos me preguntó, «Rabino, ¿por qué Isaías 53 habla de un hombre que muere por nuestros pecados?» Le dije que era una metáfora, pero no lo creía porque cada vez que leía Isaías 53, algo me incomodaba. ¿Quién era ese siervo sufriente? ¿Por qué los textos que hablaban del Mesías no coincidían con lo que me habían enseñado? Esa noche, cuando volví a casa, leí el pasaje una y otra vez. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sentí que el texto me hablaba, sentí que me acusaba, sentí que me llamaba. Y entonces, la desesperanza crecía. No podía hablar con nadie, no podía confesar mis dudas, no podía buscar respuestas fuera del sistema. Estaba atrapado, en una estructura perfecta, pero sin alma. Me sentía como un fariseo moderno, con conocimiento, pero sin luz, con autoridad, pero sin verdad, con ley, pero sin amor. Y entonces comenzaron los sueños, sueños con un hombre crucificado, sueños con una voz que decía, «Yo soy el que tú has negado». Me despertaba temblando, oraba, ayunaba, pedía perdón, pero los sueños volvían, más claros, más intensos, más personales. Sentía que alguien me buscaba, sentía que alguien me amaba a pesar de mi rechazo. Todo parecía imposible. No podía dejar mi comunidad, no podía traicionar mi familia, no podía renunciar a mi identidad, pero tampoco podía seguir viviendo con esa mentira. Estaba dividido, estaba roto, estaba al borde. Y entonces llegó el punto de quiebre. La noche del 14 de septiembre de 2006, mi alma se quebró. No fue una tragedia externa, fue una implosión interna. Estaba solo en mi estudio, rodeado de libros, pergaminos, comentarios rabínicos. Todo lo que había acumulado durante décadas estaba allí, pero nada podía sostenerme. Esa noche sentí que Dios me había abandonado, o peor aún, que nunca lo había conocido. Me arrodillé, no para orar, sino para llorar. Por primera vez no tenía respuestas, por primera vez no tenía argumentos, por primera vez no tenía fe. Durante semanas, los sueños se habían intensificado. Veía a un hombre crucificado, con los ojos llenos de compasión. Veía multitudes que lo rechazaban. Veía mi rostro entre ellos. Me despertaba temblando, sudando, con el corazón acelerado. Intenté ayunar, intenté recitar salmos, intenté buscar consejo, pero nadie podía entender lo que me pasaba. ¿Cómo explicar que el nombre que había odiado toda mi vida ahora me perseguía con ternura? Esa noche tomé una decisión. Iba a terminar con todo. No con mi vida física, pero sí con mi vida espiritual. Iba a renunciar a la búsqueda. Iba a cerrar mi corazón. Iba a apagar la voz que me llamaba. Me senté frente a la ventana, mirando las luces de Jerusalén. Pensé en mi padre, en mi abuelo, en mi linaje. Pensé en mis hijos. Pensé en el precio de la traición. Y entonces, en medio del silencio, escuché una voz. No fue audible, fue interna, pero clara, firme, dulce. La voz dijo, «No termines tu historia, déjame escribirla yo». Me quedé paralizado, miré alrededor. No había nadie, pero la voz seguía. «Yo soy el que fue herido por ti, yo soy el que te ama». Sentí una presencia, una paz que nunca había experimentado, una ternura que rompía mi orgullo, una luz que atravesaba mi oscuridad.
Me arrodillé, no como rabino, no como maestro, sino como hijo. Y por primera vez oré sin fórmulas, sin liturgia, sin estructura. Dije, si eres real, muéstramelo. Las lágrimas comenzaron a caer. No podía detenerlas. Sentía que algo se desprendía de mí, como si capas de religiosidad se derritieran, como si cadenas invisibles se rompieran, como si mi alma por fin respirara. No entendía lo que pasaba, pero sabía que era verdad, sabía que era Dios, sabía que era Jesús. Pasaron horas. No dormí, no comí, solo lloré, solo oré, solo escuché. En algún momento tomé una Biblia que había escondido años atrás. La abrí en el Evangelio de Juan. Leí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sentí que el texto me abrazaba. Sentí que el Verbo me conocía. Sentí que el Verbo me llamaba por mi nombre. Al día siguiente no fui a la yeshivá. No podía enseñar, no podía fingir, no podía seguir. Mi esposa me miró y supo que algo había cambiado. Me preguntó qué pasaba. Le dije, tuve un encuentro. Ella no entendió. Pero vio mis ojos y supo que no mentía. Ese fue mi punto de quiebre. No fue una caída, fue una rendición. Rendí mi intelecto, rendí mi tradición, rendí mi orgullo. Y en ese vacío, Jesús entró, no como una idea, no como una doctrina, sino como una persona que me amó cuando yo lo odiaba, una persona que me buscó cuando yo lo evitaba, una persona que me salvó cuando yo no lo merecía. Desde ese día, todo cambió, pero el milagro aún estaba por venir. El milagro no ocurrió en una sinagoga, ni en una iglesia, ni en un monte sagrado. Ocurrió en mi sala, rodeado de libros que ya no podían sostenerme. Era la madrugada del 15 de septiembre. Llevaba horas leyendo el Evangelio de Juan como si cada palabra fuera agua para un sediento. Cuando llegué al capítulo 14, algo sucedió. Leí, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Sentí que el aire se detuvo. Sentí que el tiempo se quebró. Sentí que esa frase no era una enseñanza, era una persona hablándome. Me arrodillé, no por costumbre, no por liturgia, sino por necesidad. Dije, Jesús, si eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios, si eres quien dices ser, entra en mi vida. No hubo relámpagos, no hubo voces audibles, pero algo cambió, algo profundo, algo irreversible. Sentí una paz que nunca había conocido. Sentí que alguien me abrazaba desde dentro. Sentí que mi alma por fin había encontrado su hogar. Durante años había buscado a Dios en la ley, en los rituales, en los textos, pero esa noche lo encontré en una persona, en Jesús, en Yeshua, el Mesías que mi pueblo esperaba, pero que yo había negado, el Mesías que no vino con espada, sino con amor, el Mesías que no me condenó, sino que me perdonó. Al día siguiente, todo era diferente. El mundo seguía igual, pero yo no. Caminé por Jerusalén como si fuera la primera vez. Veía a la gente con otros ojos. Sentía compasión, sentía ternura. Sentía que cada rostro era una historia que Dios quería redimir. Fui al muro de los lamentos. Me quedé en silencio. No recité salmos. No pedí nada. Solo dije, gracias. Ese mismo día recibí una llamada. Era un joven que había sido mi alumno. Me dijo que había tenido un sueño. En el sueño yo le hablaba de Jesús. Le decía que él era el Mesías. Me preguntó si era verdad. Le dije que sí. Él lloró. Me dijo que también lo había estado buscando. Nos encontramos esa tarde. Le compartí lo que había vivido. Oramos juntos. Él también recibió a Jesús. Fue el primero, pero no sería el último. En las semanas siguientes, comenzaron a suceder cosas que no puedo explicar con lógica. Personas que nunca habían hablado conmigo me buscaban.
Me decían que sentían que debían preguntarme sobre Dios. Yo les hablaba de Jesús. Algunos lloraban, algunos se resistían, pero todos escuchaban. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto, como si el cielo estuviera tocando la tierra. Una noche, mientras oraba, sentí que debía visitar a un rabino anciano que había sido mi mentor. Fui a su casa. Le conté todo. Pensé que me rechazaría, pero él lloró. Me dijo, yo también he tenido sueños. Yo también he sentido que algo falta. Le compartí el Evangelio. Le hablé de Isaías 53. Le hablé de Jesús. Él no se convirtió ese día, pero me dijo, sigue hablando. Hay más como yo. El milagro no fue solo mi conversión. Fue el inicio de una cadena de encuentros, una cadena de revelaciones, una cadena de vidas tocadas por el amor de Cristo. No fue emocionalismo, no fue manipulación, fue verdad, fue poder, fue gracia. Jesús no me pidió que dejara mi identidad, me pidió que la cumpliera en Él. Me mostró que la Torá apuntaba a Él, que los profetas anunciaban su venida, que el sacrificio perfecto ya había sido hecho, que el velo ya había sido rasgado, que el acceso al Padre ya estaba abierto. Hoy sé que ese encuentro fue real, no porque lo sentí, sino porque cambió todo. Cambió mi corazón, cambió mi mente, cambió mi destino. Jesús no solo me habló, me transformó, me dio vida, me dio propósito, me dio paz. Ese fue el milagro, no una visión. No una emoción, sino una persona. Una persona que me amó cuando yo lo odiaba. Una persona que me buscó cuando yo lo evitaba. Una persona que me salvó cuando yo no lo merecía. Su nombre es Jesús, y Él es real. Después de aquel encuentro con Jesús, mi vida no volvió a ser la misma. No fue una emoción pasajera, fue una transformación radical. Lo que antes era rutina, ahora era revelación. Lo que antes era ley, ahora era gracia. Lo que antes era religión, ahora era relación. Jesús no solo me tocó el corazón, me dio un nuevo espíritu, me dio una nueva mente, me dio una nueva vida. Los primeros días fueron intensos. Sentía que todo lo que había aprendido debía ser reordenado, no para ser descartado, sino para ser cumplido en Cristo. La Torá no perdió valor, al contrario, cobró sentido. Cada sacrificio, cada profecía, cada sombra, apuntaba a Él. Era como si las piezas de un rompecabezas que había estudiado toda mi vida finalmente encajaran. Jesús era el centro. Jesús era el cumplimiento. Jesús era el Mesías. Comencé a estudiar el Nuevo Testamento con la misma pasión con la que había estudiado el Talmud. Cada palabra me hablaba. Cada parábola me revelaba algo nuevo. Cada milagro me mostraba el corazón de Dios. No era un Dios lejano, no era un juez implacable. Era un padre que corre hacia el hijo pródigo. Un padre que deja las 99 para buscar a la oveja perdida. Un padre que me había estado esperando. Mi esposa, al principio, no entendía, pero vio el cambio. Vio mi ternura, vio mi paz, vio mi amor. Comenzamos a orar juntos. Comenzamos a leer la Biblia juntos. Comenzamos a buscar a Jesús juntos. Y un día, ella también lo recibió. Fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Lloramos, nos abrazamos. Sentimos que el cielo había descendido sobre nuestra casa. Mis hijos también comenzaron a preguntar. Les compartí con cuidado, con respeto, con amor. No impuse nada. Solo testifiqué. Solo mostré. Solo viví. Y uno a uno comenzaron a abrir su corazón. Hoy, todos conocen a Jesús. Todos lo aman. Todos lo siguen. Nuestra familia, que antes vivía bajo la presión de la ley, ahora vive bajo la libertad del Espíritu. Pero la transformación no se quedó en casa, comenzó a extenderse. Algunos de mis antiguos alumnos me buscaron, me preguntaban qué había pasado.
Les compartía mi testimonio. Algunos se resistían, otros lloraban, otros se convertían. Comenzamos a reunirnos en secreto. Estudiábamos la palabra, orábamos, adorábamos. Era como el libro de los Hechos, pero en Jerusalén, en pleno siglo XXI. Con el tiempo, formamos una comunidad. No era una iglesia tradicional. Era un grupo de buscadores, judíos que habían encontrado al Mesías, judíos que no habían dejado su identidad, sino que la habían cumplido en Cristo. Comenzamos a servir, comenzamos a ayudar, comenzamos a predicar. Algunos nos rechazaban, algunos nos perseguían, pero muchos escuchaban, muchos creían, muchos eran transformados. Hoy, esa comunidad sigue creciendo. Ya no somos unos pocos, somos cientos, hombres y mujeres que han encontrado vida en Jesús. Rabinos, estudiantes, comerciantes, madres, jóvenes, todos unidos por una sola verdad, que el Mesías ha venido, que su nombre es Jesús, que su amor transforma. También comenzamos a trabajar con ministerios cristianos que apoyan a judíos mesiánicos. Tradujimos materiales, compartimos testimonios, organizamos encuentros, viajamos a otras ciudades, vimos milagros, vimos conversiones, vimos reconciliaciones, vimos el poder de Dios en acción. Una de las cosas más impactantes fue ver cómo familias enteras eran restauradas. Padres que no hablaban con sus hijos, ahora oraban juntos. Matrimonios al borde del divorcio, ahora servían juntos. Jóvenes perdidos en drogas, ahora predicaban. Era como si el Espíritu Santo estuviera reconstruyendo lo que el pecado había destruido. Y todo comenzó con una oración sincera, una oración desesperada, una oración que dijo, «Si eres real, muéstramelo». Jesús respondió. Jesús entró. Jesús transformó. Hoy mi vida tiene propósito. No enseño para impresionar, enseño para liberar. No estudio para debatir, estudio para amar. No vivo para mí, vivo para Él. Y cada día, cada encuentro, cada testimonio, es una prueba de que Jesús no solo salva, Jesús transforma. Lo que comenzó como una transformación personal, pronto se convirtió en un movimiento silencioso pero imparable. Mi familia fue la primera en sentir el impacto. Mi esposa, que había vivido años bajo la presión de la religiosidad, comenzó a experimentar libertad. Ya no orábamos por obligación, sino por comunión. Ya no leíamos por deber, sino por hambre. Nuestros hijos, que antes veían a Dios como un juez distante, comenzaron a conocerlo como un padre cercano. La atmósfera en casa cambió. La paz reemplazó la tensión. El amor reemplazó el temor. La gracia reemplazó la culpa. Pero el impacto no se detuvo en nuestras paredes. Comenzó a extenderse como fuego en campo seco. Algunos vecinos notaron el cambio. Nos preguntaban qué había pasado. Les compartíamos con respeto, sin imponer, pero con convicción. Algunos se burlaban, otros se alejaban, pero muchos escuchaban, muchos lloraban, muchos creían. Era como si el testimonio tuviera vida propia, como si el Espíritu Santo lo llevara donde debía llegar. Uno de los momentos más impactantes fue cuando un antiguo rabino, que había sido mi mentor, me llamó. Me dijo que había escuchado rumores sobre mi conversión. Me pidió que nos reuniéramos. Fui con temor, pero también con esperanza. Le compartí mi historia, le mostré las Escrituras, le hablé de Isaías 53, de Daniel 7, de Zacarías 12. Él escuchó en silencio. Al final me dijo, «No puedo negarlo. Hay algo en ti que no se puede explicar». No se convirtió ese día, pero comenzó a buscar, comenzó a leer, comenzó a orar. Hoy, él también conoce a Jesús. La comunidad judía mesiánica comenzó a crecer, no por campañas, no por estrategias, sino por testimonios. Cada historia era una semilla, cada encuentro una chispa, cada transformación una señal. Hombres y mujeres que antes vivían bajo el peso de la ley, ahora caminaban en la libertad del Espíritu. Familias restauradas,
jóvenes encendidos, ancianos renovados. Era como si el libro de los Hechos se estuviera escribiendo de nuevo, pero en hebreo. También comenzó a llegar gente de otras ciudades. Algunos viajaban horas solo para escuchar un testimonio. Otros escribían cartas. Otros enviaban mensajes. Querían saber si era posible. Querían saber si Jesús podía tocar a un rabino. Querían saber si el Mesías ya había venido. Les decíamos que sí. Les mostrábamos la palabra. Les compartíamos el amor. Y muchos creían. Muchos eran sanados. Muchos eran liberados. El impacto llegó incluso a medios cristianos. Algunos ministerios comenzaron a compartir nuestra historia. Nos invitaban a conferencias, a entrevistas, a encuentros. No para exhibirnos, sino para testificar. Para mostrar que Jesús no tiene fronteras, que su amor alcanza incluso a los que lo han negado, que su gracia es más fuerte que cualquier tradición. También comenzamos a trabajar con organizaciones que ayudan a judíos perseguidos por su fe en Jesús. Vimos historias desgarradoras, vimos familias divididas, vimos jóvenes expulsados, pero también vimos milagros, vimos reconciliaciones, vimos restauraciones, vimos el poder de Dios en acción. Uno de los testimonios más impactantes fue el de un joven llamado David. Había sido expulsado de su casa por creer en Jesús. Vivía en la calle. Lo encontramos, lo abrazamos, lo discipulamos. Hoy David es pastor. Hoy David predica en hebreo. Hoy David lleva el evangelio a lugares donde antes era prohibido. El impacto también llegó a líderes cristianos que nunca habían entendido el corazón judío. Comenzamos a enseñar sobre las raíces hebreas de la fe, sobre el cumplimiento profético, sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Vimos puentes construirse, vimos prejuicios caer, vimos corazones abrirse. Y todo comenzó con una oración. Una oración sincera, una oración desesperada, una oración que dijo, si eres real, muéstramelo. Jesús respondió. Jesús entró. Jesús transformó. Y esa transformación tocó a mi familia, a mi comunidad, a mi nación. Hoy, el testimonio sigue corriendo, no por mí, sino por Él, porque cuando Jesús toca una vida, esa vida toca a miles. Hoy vivo en paz, no una paz superficial, sino una paz que brota desde lo más profundo, una paz que no depende de circunstancias, sino de presencia, la presencia de Jesús. Vivo con mi esposa, mis hijos, y ahora también con nietos que crecen escuchando que el Mesías ya vino. Nuestra casa, que antes era un templo de reglas, ahora es un hogar de gracia. Oramos juntos, reímos juntos, servimos juntos. Cada rincón respira fe, cada día comienza con gratitud. Ya no soy rabino en la yeshiva. Mi renuncia fue dolorosa pero necesaria. Algunos me rechazaron, otros me insultaron, algunos me borraron de sus memorias. Pero no guardo rencor, los amo, los entiendo. Yo también fui ciego, yo también fui duro, yo también perseguí lo que ahora predico. Mi corazón está limpio, porque Jesús me enseñó a perdonar, a bendecir, a esperar. Hoy, me dedico a enseñar la palabra desde una perspectiva que une raíces hebreas con revelación cristiana. No para crear una nueva doctrina, sino para mostrar que la historia tiene continuidad, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el mismo que se reveló en Jesús, que la Torá no fue abolida sino cumplida, que el Evangelio no es una traición sino una promesa cumplida. Viajo por diferentes ciudades compartiendo mi testimonio, a veces en iglesias, a veces en casas, a veces en cafés. No importa el lugar, lo importante es que haya corazones abiertos. He visto lágrimas, he visto abrazos, he visto reconciliaciones, he visto milagros, y cada vez que alguien me dice, yo también quiero conocer a ese Jesús, siento que todo valió la pena. También escribo libros, artículos, devocionales.
No para impresionar, sino para edificar, para que otros puedan ver lo que yo vi, para que otros puedan sentir lo que yo sentí, para que otros puedan encontrar lo que yo encontré. Jesús no es una religión, es una persona que transforma. Mi esposa ahora lidera grupos de mujeres que han salido de entornos religiosos opresivos. Les enseña sobre la libertad en Cristo, les habla de gracia, les habla de amor, les habla de identidad. Es hermosa verla florecer, verla sanar, verla brillar. Ella también fue transformada, ella también fue llamada, ella también fue restaurada. Mis hijos sirven en diferentes áreas, algunos en música, otros en enseñanza, otros en misiones, todos con un fuego que no viene de mí, sino del Espíritu. Verlos crecer en fe es uno de los mayores regalos que Dios me ha dado. Verlos amar a Jesús con pasión, con convicción, con ternura, me llena de gozo. También hemos formado una comunidad. No es una iglesia tradicional, es un espacio de encuentro, de estudio, de adoración, de servicio. Judíos y gentiles, juntos, unidos por el amor de Cristo. Sin etiquetas, sin divisiones, solo con hambre de Dios. Cada semana nos reunimos, compartimos la palabra, oramos, cantamos, testificamos. Es como volver al libro de los Hechos, pero en nuestro tiempo, en nuestro idioma, en nuestra cultura. Mi salud está bien, mi alma está mejor, mi espíritu está encendido. No tengo riquezas, no tengo títulos, pero tengo lo que más importa. Tengo a Jesús. Y eso basta, eso llena, eso sostiene. A veces me preguntan si extraño mi antigua vida. Les digo que no, porque lo que tengo ahora no se compara. Antes tenía conocimiento, ahora tengo sabiduría. Antes tenía estructura, ahora tengo vida. Antes tenía religión, ahora tengo relación. Jesús no me quitó nada, me lo dio todo. Me dio propósito, me dio paz, me dio familia, me dio comunidad, me dio misión, me dio identidad, me dio salvación. Y cada día, al despertar, le digo, gracias por encontrarme, gracias por amarme, gracias por transformarme, porque la Torá me formó, pero Cristo me transformó. Tal vez tú también estás en tu propio desierto. Tal vez has vivido años buscando respuestas en libros, en rituales, en filosofías. Tal vez has sentido que Dios está lejos, que la fe es solo una carga, que el alma está vacía. Tal vez has conocido la ley, pero no el amor. Tal vez has oído hablar de Jesús, pero nunca te has atrevido a mirarlo de frente. Yo estuve ahí. Yo viví en ese silencio. Yo caminé por ese abismo. Yo construí muros para protegerme de la verdad, pero la verdad me alcanzó. No con violencia, no con condena, sino con ternura. Jesús no me gritó, me susurró. No me juzgó, me abrazó. No me exigió, me invitó. Y hoy quiero decirte algo que cambió mi vida. Jesús es real. No es una idea, no es una religión, no es un símbolo. Es una persona que te conoce, una persona que te ama, una persona que te espera. No importa tu historia, no importa tu pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces hayas huido. Jesús no se cansa de buscarte. Jesús no se cansa de llamarte. Jesús no se cansa de amarte. Tal vez has sentido que no eres digno, que has hecho cosas imperdonables, que tu corazón está demasiado roto, pero déjame decirte algo, no hay pecado tan grande que el perdón de Cristo no pueda limpiar. No hay herida tan profunda que su amor no pueda sanar. No hay oscuridad tan densa que su luz no pueda iluminar. Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte, vino a restaurarte, vino a darte vida, vida verdadera, vida eterna, vida abundante. Y si hoy estás leyendo esto,
No es casualidad, es una cita divina, es una invitación, es una puerta abierta. Jesús está tocando, Jesús está llamando, Jesús está esperando. No necesitas entender todo, no necesitas tener respuestas, solo necesitas abrir tu corazón. Solo necesitas decir, si eres real, muéstramelo. Y Él lo hará, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es amor. Este no es solo mi testimonio, puede ser el tuyo también. Puede ser el inicio de una nueva historia, puede ser el momento en que todo cambia, puede ser el día en que la gracia te alcanza. No te quedes en la orilla, da el paso, haz la oración, abre la puerta. Jesús está listo, Jesús está cerca, Jesús está contigo. Y si lo haces, si lo recibes, si lo invitas, verás lo que yo vi, sentirás lo que yo sentí, vivirás lo que yo vivo, una vida transformada, una vida con propósito, una vida con paz. Porque la Torá me formó, pero Cristo me transformó. Antes de irte, quiero pedirte algo sencillo, pero profundo. Suscríbete y comparte este testimonio, no para que mi historia se conozca, sino para que el amor de Cristo llegue a alguien que hoy está a punto de rendirse. Tu clic puede ser el puente entre el dolor y la esperanza. Tu gesto puede ser la chispa que encienda una nueva vida. También te invito a dejar tu petición de oración en los comentarios. No estás solo. Hay una comunidad que ora, que intercede, que cree contigo. Porque cuando uno sufre, todos sufrimos. Y cuando uno se levanta, todos celebramos. La fe no es individual, es cuerpo, es familia, es comunión. Ahora recibe esta bendición, no como una fórmula, sino como una promesa viva, como una palabra que viene del corazón de Dios para ti. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Y les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Que la paz de Cristo sea contigo, que su luz te guíe, que su amor te sostenga, que su gracia te transforme, y que su espíritu te llene cada día. Este no es solo el final de un video, puede ser el inicio de tu historia. Puede ser el momento en que Dios te llama. Puede ser el día en que todo cambia. No lo ignores, no lo postergues. No lo apagues. Jesús está aquí. Jesús te ama. Jesús te espera. Y si este testimonio tocó tu corazón, sigue viendo nuestros videos. Cada uno está hecho para ti, para tu alma, para tu camino, para tu encuentro con Dios. Conviértete en un verdadero testimonio cristiano. No solo escuches, vive. No solo observes, cree. No solo compartas. Camina. Porque la Torá me formó, pero Cristo me transformó.